Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a nuestra última actividad del día de la fecha, que es una mesa redonda sobre convivencia digital, para lo que por favor invito a los profesores doctor Enrique del Carril, ingeniera Ana Di Iorio y doctora Tatiana Estropa a subir al escenario. Así podemos conversar sobre este tema y también los invito a los participantes a, luego de que podamos charlar un poquito en la mesa, supuestamente, en la mesa chiquita, no redonda, puedan participar con sus preguntas, por supuesto. No, no. Bueno, para empezar, voy a presentarles a nuestros panelistas. Tenemos aquí al doctor Enrique del Carril. Enrique es un experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con especialización en Derecho y Tecnología. Como secretario de Casos Originarios y Asuntos Constitucionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se destacan delitos informáticos, derechos digitales y reforma judicial. Su conocimiento abarca desde la argumentación jurídica hasta la filosofía del derecho, contribuyendo al desarrollo de un marco legal adaptado a la era digital. La ingeniera Ana Di Iorio, como ingeniera en informática especializada en gestión de tecnología e innovación, Ana se destaca como instructora y perito informático en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Su experiencia abarca la docencia y la investigación, y como directora del InfoLab ha contribuido significativamente al avance y la aplicación de técnicas forenses en el ámbito judicial. La doctora Tatiana Estropa, abogada con un doctorado y una maestría en Derecho, se desempeña como profesora de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Además, es miembro del proyecto de investigación en Derecho y Nuevas Tecnologías del posgrado en Derecho del Centro Universitario de Bauru. Adicionalmente, es presidenta de la Red CIDI, Red Iberoamericana de Universidades e Institutos con Investigación en Derecho e Informática. Bueno, bienvenidos. También para comenzar, quiero contarles cuál es la idea base o clave de convivencia digital que vamos a usar esta tarde para poder iniciar nuestra conversación. Y así les contamos que entendemos por convivencia digital a la interacción humana en el entorno digital. Es decir, al cómo interactuamos, cómo nos comunicamos y cómo compartimos información en el mundo digital. Este concepto reclama normas y valores para promover un ambiente seguro y respetuoso. Implica el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad de las personas, así como el fomento de la empatía y la responsabilidad en el uso de la tecnología, creando un espacio digital donde los derechos humanos sean respetados y la tecnología sea utilizada de manera ética y responsable. Partiendo de esa idea, y para comenzar a charlar de estos temas, te pregunto, Ana, ¿cuál es el rol de las instituciones de educación superior respecto a la convivencia digital? Gracias, Eugenia. Es una excelente definición de convivencia digital y creo que ahí dijiste algunas palabras claves que tienen que guiar a las instituciones de educación superior. Una es respecto de la ética, la otra tiene que ver con el respeto a la dignidad humana, el respeto al otro, y ahí sumaría también que las instituciones de educación superior tienen que pensar en el perfil de egresado, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos claves. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, nuestro rector dice, y la mayoría de los rectores, no solo formamos profesionales, primero formamos personas. Entonces, en el formar personas, soy ingeniera, no tengo mucho que ver con la dignidad humana, pero digo, en realidad uno cree que no tiene que ver con la dignidad humana, pero todas las profesiones estamos atravesadas por la ética y de alguna manera también
estamos, o sea, interferimos en las cuestiones vinculadas con la dignidad humana. Em, Uno de los puntos tiene que ver con esto, con pensar qué perfil de egresados queremos, y otro punto también tiene que ver con acompañar al crecimiento de esa persona respecto a los valores y entender que esos valores se ponen en juego en todas las interacciones y la mayoría de las interacciones hoy están en el mundo digital. Entonces, em, creemos que esa es la cuestión, empezar con el respeto, empezar con la ética, o sea, verlo de manera transversal en el mundo presencial y en el mundo digital. ¿Qué podemos hacer las instituciones? Bueno, yo puedo contar lo que se nos ocurrió a nosotros que se puede hacer, seguramente se pueden hacer muchas más cosas, y lo que entendemos es que no podemos desconocer la formación en la educación superior. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros empezamos con el proyecto de Internet Sana, nuestras acciones estaban dirigidas a proteger a quienes, niños, niñas, adolescentes. Ese era el público. A poco de andar, estoy diciendo del año 2012, ¿no? A poco de andar, en los colegios nos decían, nosotros más allá de hablar con los chicos, tenemos que hablar con los padres, porque los chicos son los usuarios de la tecnología, pero necesitamos que el padre sea, de nuevo, una fuente de respeto y una fuente de consulta. Entonces, si el chico le pasa algo y no puede recurrir al padre, estamos en problemas. Seguimos con el trabajo con los padres. Acto seguido, bueno, también los docentes, porque a veces si el padre no es un referente, el docente o el educador o el adulto mayor responsable es el referente. Pero siempre creyendo que al momento de entrar a la universidad había cosas que estaban salvadas. Y a raíz del trabajo que hacía PAMI en las universidades, empezamos a entender que en realidad no tiene que ver con niños ni adolescentes, tiene que ver con poblaciones vulnerables. Entonces, ¿por qué no pensamos en el adulto mayor? Que tal vez no corre el mismo problema, no tiene el mismo problema, pero tiene otros vinculados a las ciberestafas y, bueno, y también relacionado con la tecnología. Y cuando hablas de poblaciones vulnerables, decís, bueno, todos somos vulnerables de alguna manera, ¿no? Hay algunos que son más vulnerables que otros, pero no desconocer el rol que la institución educativa tiene todavía en la formación del profesional y que es continuo. Entonces, entender esto como una responsabilidad social y a partir de ahí crear, como se hizo en nuestra universidad, los protocolos de actuación para los casos, incluyendo también a las ciberviolencias, para que no quede afuera, porque si no pasaba lo mismo que en el colegio secundario. Los docentes que nos decían, yo sé qué hacer si un chico le pega al otro, pero no sé qué hacer si un chico insulta al otro a través de las redes. Bueno, lo mismo pasa en la universidad. Yo sé qué hacer si un docente, no sé, escupe al profesor, pero no sé qué hacer si un docente postea una imagen dañina a la reputación del profesor. Bueno, eso tiene que estar incorporado, pero no solo los protocolos de actuación, sino también el código de convivencia, que paradójicamente lo escribimos para la escuela secundaria, pero no lo escribimos para la universidad, cuando en realidad las mayorías de las carreras hoy se dictan de manera virtual. Entonces, si dictamos carreras en distancia, también tendríamos que promover, por ejemplo, un código de convivencia que esté relacionado con las interacciones online. Es alguna de las ideas que surgen. Bueno, no sé, un comentario puedo hacer. Yo recuerdo cuando empezamos con la educación a distancia, y se nos plantearon hace muchos años algunos planteos de alumnos que nos reclamaban a las autoridades en la gestión de la carrera que, por ejemplo, algún compañero lo maltrataba o lo hostigaba a través de WhatsApp u otras redes externas a la universidad. Nosotros eso lo tomábamos con que alumnos adultos y universitarios tenían que resolver sus situaciones por su cuenta, que nosotros como institución educativa no teníamos ninguna injerencia en esa situación que se estaba dando entre dos alumnos. Hoy, muchos años después, nos damos cuenta que hay una gran responsabilidad, no solamente, por supuesto, de procurar las relaciones sanas y respetuosas en el ámbito académico, aunque no se den en el aula presencial, sino que también debemos contribuir y formar a profesionales respetuosos del otro
y del uso responsable de la tecnología. Entonces, cómo ha cambiado en pocos años y cómo es importante tomar conciencia de las instituciones que tenemos un rol importante y activo en estas situaciones. Bueno, algo, y ya corto, algo que hablábamos antes de empezar, nosotros les explicamos a nuestros hijos, por ejemplo, cómo se tienen que comportar en la presencialidad y les decimos, vos entras a un lugar, tenés que saludar, vos te vas de un lugar, tenés que saludar, tenés que decir hola, gracias. Sin embargo, eh, sobre esas normas de convivencia en sociedad que tiene que ver con tratarnos respetuosamente, nada decimos naturalmente de qué ocurre en las redes sociales o qué ocurre en online. Entonces damos por hecho que no está mal no contestar un mensaje o recuerdo, Horacio decía, ¿cuáles son las habilidades de un abogado? Bueno, responda a sus correos electrónicos. De repente parece que no está mal no responder un correo electrónico o no está mal. Entonces, hay algunas cuestiones relacionadas con la convivencia, incluso en nuestra vida online con los estudiantes. Queremos que tengan la cámara prendida o apagada. Sabemos si están del otro lado. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver también con el respeto, ¿no? Y ahí está tan naturalizados que a veces poner una norma, como por ejemplo, hoy hablaba con Fernanda, yo tengo que tener la cámara prendida las 4 horas. Yo digo, qué tremendo. Pero por otro lado, pensar en el profesor. También está bueno que el profesor sepa que el estudiante está. Y bueno, esas cuestiones hay que empezar a repensarlas, como comentabas vos, ¿no? Y respecto a los derechos fundamentales de las personas involucrados en estas situaciones, cómo podemos trabajar con los alumnos o en el ámbito universitario, por un lado, el derecho que tiene todo estudiante, por ejemplo, a expresarse libremente frente al derecho a la privacidad o al de otro, ¿no? Cómo Sí, ahí creo que la reflexión en cuanto a la dignidad, bueno, acá con la doctora que somos, nos dedicamos a ese tema, creemos que los ingenieros también son dignos de ganar, no te preocupes. Sí, sí, sí. Y tienen que ver con la dignidad humana. No, me parece que la universidad ahí, esto es como también un poco paradojal, tendría que recuperar su sentido original, digamos. El problema de lo digital, de la convivencia digital, es un problema que, de alguna manera, las universidades participan de un problema que está en toda la sociedad, ¿no? Lo que estamos hablando acá es algo que pasa en cualquier ámbito y la universidad, como es parte de la sociedad y de la cultura, también le corresponde. Y la universidad originariamente, el concepto de la universidad, la vieja universidad medieval, qué sé yo, la Universidad de París, Salamanca, por poner así, era justamente una instancia crítica hacia la sociedad, ¿no? Formaba gente que, que tenía la capacidad de criticar y corregir a la sociedad, ¿no? Y quizás hemos perdido, la universidad ha perdido un poco ese papel, no, 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 no recientemente, sino desde el siglo XX, digamos, ¿no? Pero Casares decía, ahora se han transformado en unas oficinas de expendio de patentes, decía, ¿no? Estamos muy puestos en ese lugar del profesionalismo y tenemos que recuperar ese lugar de esa instancia crítica, ¿no? Que un universitario sea capaz de marcar esa impronta, obviamente en la convivencia y en el respeto interno adentro de la universidad, pero también como un apóstol de eso hacia afuera, ¿no? Eh, las universidades se digitalizan y los alumnos no están en conviviendo en clase entre ellos, sino que están conviviendo en donde estén, en su lugar de pertenencia. Y sería interesante generarles esas habilidades prácticas a ellos, ¿no? Que, lo voy a poner así en un lugar como muy romántico, si se quiere, ¿no? Que el alumno o el egresado de la Universidad Champagnat, de la Universidad FASTA, la que sea alguien que pueda mediar en ese problema que es el problema del mundo, porque es el problema de lo digital y hoy lo digital es el mundo. Esa sería un poco para mí la idea. Tenemos que volver a ese lugar, volver para atrás para avanzar. Hacer un complemento. Hay un libro de Giovanni Sartori, Homo Videns. Y en este libro él narra el impacto de la televisión para el cambio de las relaciones humanas.
Ahora estamos viviendo un homo cibernético o algo así. Creo que hablar de convivencia digital pasa por un resgate a una idea que algunos valores universales tienen que ser aplicados independiente de medio, del espacio. Entonces, la UNESCO habla sobre eso, o sea, o que vale para fuera, vale para dentro, ¿no? Entonces, valores como el respeto, los derechos humanos, la dignidad de la persona, tiene que ser el farol, ¿sí? Para iluminar nuestras convivencias. Y, por ejemplo, en Brasil, nos tenemos un problema de los excluidos digitales. No sé si aquí que es un otro problema. La Internet está avanzando, sí, pero cuando estudiamos la cuestión de convivencia digital, tenemos un otro desafío que es pensar que no está incluso en este ambiente, porque, por ejemplo, en la pandemia, los más necesitados quedaron muchas veces sin alimentos, sin nadie, porque no tenían internet para hacer el cadastro y solamente si hiciesen en cadastro terían repase. Pero se cerró todo que tiene de internet pública. Entonces, creo que esta discusión que nosotros tenemos pasa también pelo enfrentamiento de esta brecha digital, ¿sí? Que es más complejo que la exclusión, porque también accesar la internet por un dispositivo móvil es diferente de un computador que usted puede pesquisar y todo más. Entonces, creo que es imprescindible para nosotros discutirmos para além de esta cuestión de los desafíos, riesgos y posibilidad, también tenemos esta mirada a partir de nuestra sociedad de cómo podemos, sí, de fato, utilizar para uma emancipação. Eu não sei até que ponto o acesso à tecnologia, como está sendo hecho, de fato, contribuye para una emancipación. No, tengo dudas. Sí, estoy colocando, tengo dudas si esto es que viene aconteciendo. Y só para encerrar, un otro cambio que vengo reflex, refletindo es que hoy, por ejemplo, en derecho, las normas tecnológicas están cambiando lo concepto de norma porque nuestras vidas están siendo determinadas más por las normas tecnológicas do que por normas jurídicas, muchas veces, porque las normas jurídicas dependen de un comportamiento y después la sanción. La norma tecnológica, si usted no adere al comportamiento, usted no está inserido. Então, o impacto da norma tecnológica talvez hoje seja mais grande do que das próprias normas jurídicas. Então, me parece que nós teríamos que pensar como fazer o controle dessas normas tecnológicas, incluso sobre o aspecto jurídico, por exemplo, se poderíamos declarar a inconstitucionalidade de uma norma tecnológica, como se discute com Uber, por exemplo, que não se sabe quanto calcula e quanto remunera. Isto não é inconstitucional, isto não viola a dignidade, né? Todo isto faz parte desse ambiente de convivência digital que me parece que clamam por esta mirada de direitos humanos, para além das universidades. Logicamente que nossos alunos precisam refletir sobre esses aspectos. Gracias. Hablando en concreto, en las universidades, ¿qué medidas pueden implementar para lograr una convivencia digital sana en sus claustros o alguna experiencia hay ya, ¿no es cierto, Ana? Me imagino, también he visto en alguno de los trabajos de ustedes que también hablan de una doble fase o etapa, una fase de prevención y una fase de acción.
Claro. En concreto, ¿qué podemos hacer desde la universidad? Por lo menos desde el grupo de Internet Sana decimos que la universidad puede trabajar concretamente en al menos dos etapas. Por un lado, en la prevención, ¿sí? Y cuando hablamos de prevención nos referimos a establecer normas de convivencia digital, que tal vez podemos tomar o no el modelo de las escuelas secundarias, donde cada asignatura establece sus propios códigos de convivencia. Tal vez algunos docentes procurarán, por ejemplo, que todos los estudiantes que se conecten, no sé, virtualmente prendan sus cámaras, otros tal vez no lo crean necesario, o que el estudiante responda cuando el docente le está hablando, en algún momento prenda la cámara, si no le considerará el ausente. Estoy diciendo ejemplos que tal vez tienen que ver con un pacto, con un acuerdo de ese equipo de docentes con ese equipo con los estudiantes de su propia asignatura. Entonces, en la prevención estoy diciendo qué pienso como docente respecto a cómo nos vamos a manejar en esta convivencia digital a través de los medios. Tal vez algunos docentes puedan dar su número de WhatsApp, otros no, o les pedirán que solo se conecten al correo electrónico, o el docente dirá, bueno, si me haces una consulta por correo electrónico porque estoy poniendo a disposición mi correo, podré indicarte, bueno, te responderé en 48 horas, porque si estoy dando un medio, ese medio tiene que ser atendido, ¿no? O sea, si estoy poniendo un foro para que el estudiante pregunte, se supone que el docente tiene que responder a ese foro y acaba un doble juego de derechos y de obligaciones que lo hemos hablado en el día de ayer, ¿no? Porque siempre ponemos el foco en el estudiante y ¿qué pasa con el docente? O sea, no está faltando a su responsabilidad cuando el estudiante le pregunta en un medio digital y no le responde. Sería como que me pregunte en el aula y yo haga caso omiso y me vaya por la puerta de entrada. Es lo mismo. Entonces, si estamos dando un medio, ese medio tiene que ser atendido. Y creo que este código de convivencia establece responsabilidades tanto para los estudiantes como para los docentes. Aquí estamos hablando, por un lado, como de prevención. Bueno, estos son, o sea, nos ponemos de acuerdo que nos vamos a comunicar de esta manera. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vamos a la acción cuando eso se rompe, ¿no? Tiene que haber algún criterio de, bueno, si el docente nunca responde a ningún correo electrónico que le hacen los estudiantes en una, no sé, en un dictado de una asignatura que es totalmente virtual. ¿Qué hace la institución al respecto? ¿Nada? Dice, no, el docente está muy ocupado. Bueno, si le estoy dando el único medio para que el estudiante pregunte, el docente tiene que responder. Entonces, ahí está el tema de cómo intervenimos cuando ese código de alguna manera se rompe, tanto con los docentes como con los estudiantes. Pero bueno, la idea sería primero lo del código de convivencia y después creemos que estos protocolos de intervención que tienen que quedar claros en toda la comunidad, porque como dijimos, por un lado actuar entre pares, pero también ¿qué pasa cuando en esa relación asimétrica que es docente-estudiante también se rompen los códigos, ¿no? Sí, para complementar, ¿no? Me parece esto buenísimo, estas ideas de, bueno, reglas de etiqueta, podríamos decirle, está bueno porque eso genera lo que genera la realidad en la virtualidad. Eh, También habría que poner una mirada ahí, yendo quizás un poco más a los temas más nuestros, este, en cómo está transformándose dos cuestiones, la cuestión de la intimidad, la cuestión de la imagen, es decir, en algún punto eso también va a impactar muchísimo, está impactando muchísimo. Y está impactando porque tanto la intimidad como la imagen es algo mucho más socializable. Y ahora lo pienso desde el lado de casi te diría, lo estoy pensando ahora, ¿no? Desde el lado de los profesores, tenemos que tener quizás una tolerancia más alta a la exposición pública que estábamos acostumbrados. Es decir, somos en algún punto un personaje público, aunque sea para el universo chico de nuestros alumnos, pero sabemos que eso es potencialmente viralizable. Con lo cual, ahí hay algo que habría que ajustarlo. Yo no creo que un profesor podría este, válidamente, siempre dentro de lo razonable, válidamente quejarse de que, no sé,
viralicen su clase o una imagen de él, dentro de lo tolerable estamos hablando, ¿no? Pero esa frontera entre lo tolerable y lo intolerable está muy desdibujada hoy, entonces habría que repensarla, o por lo menos, volviendo a la idea de los protocolos, poner las reglas claras. No quiero que me filme, no quiero que me saque fotos, o no tengo problema. Pensaba en el ejemplo de WhatsApp, que un profesor le diera a sus alumnos una forma de comunicarse por fuera de los canales de la universidad, hace unos años atrás, era incluso bastante escandaloso, ¿no? Era bastante... Hoy, después de la pandemia, la cosa se abrió bastante más y hoy a mí me pasa muchas veces, ¿no? Bueno, pero sí, entrar en un grupo de WhatsApp con los alumnos, sí, pero ya tienen mi teléfono directo, algunos te escriben. Entren en un lugar que uno no sabe si, ni siquiera uno sabe si está actuando bien o mal, ¿no? Esas reglas, está buena esa idea de, bueno, estas son las reglas en esta unidad, en esta cátedra, en esta universidad o en lo que sea, ¿no? Me parece una idea muy, muy, muy potente y muy fuerte esa, que habría que explorarla. Yo no la tengo explorada, pero me parece genial. Un punto también que creo que teríamos que refletir es justamente acerca de la utilización de la inteligencia artificial como ChatGPT para hacer los trabajos académicos sin citar la utilización, ¿sí? De manera indebida. eh, Penso que teríamos que discutir cómo que el alumno citarán, de quién es la autoría, porque este impacta en derechos autorales, de quién es la autoría del texto. ¿Es del quien colocó el prompt? ¿Es de OpenAI? ¿Es de alguien? No sé si aquí alguien está, mas creo que los alumnos tienen que citar que utilizaron. Teríamos que reglamentar cómo, porque prohibir la utilización es infructífero y no es, ¿eh? Aquí varios de nós dicemos como es bueno, deseamos de perder tiempo con algunas cosas y todo más. Pero ¿cómo hacerlo? Porque me parece que como está avanzando muy rápido, eh, eles não compreendem que é necessário estudar a teoria, estudar os conceitos para poder validar o que o chat GPT, por exemplo, outras tecnologias estão haciendo. Nosotros estamos enfrentando esta dificuldade. Não sei se há alguma universidade que já tiene uma regulamentação acerca de essa utilização de las tecnologias. Me parece que seria importante até para que não haja insegurança jurídica. Porque, por exemplo, discutimos, nós, professores, se poderíamos reprovar alunos que utilizaram ChatGPT e não fizeram em la banca de conclusão. Sí, se instalou não sei se poderíamos porque não tem regulamento. Entonces, me parece que dentro de esa idea de convivencia digital, teríamos que refletir acerca de esta utilización, que puede ser buena, mas como está, me parece que corroe los, la posibilidad de creatividad, de esfuerzo, porque pensar custa, leva tiempo, hay que reflexionar, que leer, entonces me parece que este es un punto. E só para terminar rapidamente um caso, em Brasil, na minha universidade, nós começamos a exigir na pandemia que os alunos abrissem o vídeo, sim, durante as aulas. Pero depois não foi possível, porque muitos alunos têm uma situação econômica que estava todo mundo junto e disseram, não, porque vai invadir a privacidade de minha irmã, que tem que tomar banho e passa lá atrás da câmera. Então, também estamos borrando as fronteiras de público e privado. Porque, por exemplo, estou fazendo uma reunião em minha casa. Isto é privado? Não, isto é público, dependendo. Se torna público. O espaço privado se queda público.
Entonces, hay estas también dificultades a partir de la vivência, né, dos alunos que às vezes não tem uma estrutura mínima para abrir a câmera, né, por questões N, questões que eram um problema, e então se borraram as câmeras e nós quedamos falando por uma tela negra muitas vezes. Sim, então creio que todos nós, não sei se vocês passaram por as mesmas dificuldades, mas são pontos que yo gostaria de trazer para discusión. Gracias. Bueno, creo que hemos avanzado mucho, tenemos un concepto claro de lo que es la convivencia digital, lo que ello implica, lo que reclama, lo que es necesario poner en la mesa para discutir y reflexionar, sobre todo del camino recorrido, pero lo que nos falta, por ejemplo, con respecto a la brecha digital, con respecto a la integridad académica, el uso de la tecnología en la universidad. Es por eso que, bueno, los próximos desafíos seguramente nos van a mantener ocupados en las universidades tratando de tener un espacio más respetuoso y seguro, cada vez mejor. Eh, y bueno, para eso vamos a seguir trabajando seguramente. Me gustaría ahora saber si los participantes tienen alguna consulta o alguna experiencia para contarnos respecto a estos temas que podamos compartir. Bueno, excelente, excelente. La verdad que unas ganas de estar ahí con ustedes. Que no saben. Estamos todos. No, pero hay un tema que a mí me preocupa y es que hay muchas situaciones que en la convivencia presencial, digamos, en el día a día, en nuestras instituciones como alumnos, docentes y todo, todavía no hemos resuelto. Entonces, me preocupa que nos ocupemos solamente de la convivencia digital. Un ejemplo concreto y que seguramente todos alguna vez hemos pasado por esa experiencia es la copia de los parciales, en los exámenes o los plagios de las tesis y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a eso ahora se le suma que el chat famoso, ¿no es cierto?, genera por sí sola unos documentos hermosos que tenemos que utilizar otro programa para ver si fue generado por una inteligencia generativa y etcétera, con lo cual seguimos frustrados porque no sabemos realmente, primero, si el alumno, digamos, utilizó su propia creatividad para generar ese documento, tampoco sabemos si él aprendió, que es la última, la razón de ser que tenemos nosotros como institución, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, está buenísimo lo del, ¿cómo es que le llaman? El código de convivencia digital y demás, ¿no es cierto? Pero me parece que no podemos pensarlo solamente desde el punto de vista digital, porque nos va a quedar la mitad de la historia por atrás y en algún momento eso nos va a avasallar. Gracias. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Me parece que ya hacer esa diferencia entre lo digital y lo no digital, entre lo virtual y lo real, esas cosas ya no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Es una continuidad. Nosotros somos en parte átomos y bits, ¿no? Digitales y no digitales. Eso es el primer tema. Y el segundo tema, bueno, yo creo que sí, hombres conectados, exactamente, hombres conexos. Y después lo que decía acá la doctora con el tema del chat GPT, tenemos que abrazar eso y decir está bueno, establecer reglas de si la citamos, si no lo citamos, porque a dónde, y esto ya es un poco de futurología y opinión propia, ¿no? ¿A dónde van estas inteligencias artificiales que hoy se llaman chat GPT o como sea? Van a que cada uno y entre comillas, vamos a tener la propia. No porque seamos dueños de un algoritmo, sino porque nuestra interrelación con ChatGPT o como se llama en el futuro, porque estas son, todos sabemos que son cosas que pasan y vienen otras atrás, esa interrelación va a generar una inteligencia artificial a nuestra medida.
Es decir, es como, no sé, la página de, o nuestro sweep de TikTok, ¿no? Que es nuestro, ¿no? Nos muestra las cosas que a nosotros nos gusta. La inteligencia artificial en el mismo lugar. Entonces, ¿en qué medida lo que escriba ese chat GPT del futuro no va a ser nuestro? Va a ser nuestro porque hicimos las preguntas correctas, o porque hicimos determinadas preguntas y no otras. Entonces tenemos que un poco, yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar en abrazar eso y asumirlo como continuidad de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, eso es pequeña reflexión. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Levantó todo junto la mano. Empezamos de atrás para adelante. Bueno, dos cositas. Una un poquito a modo de reflexión de lo que dijo Beatriz. Me parece que es hora de interpelarnos como docentes y también debemos cambiar. No podemos seguir teniendo el mismo tipo de evaluación con distintas herramientas informáticas. Si yo le sigo pidiendo a un alumno que me haga un paper, que me haga un escrito, que me haga una monografía, indudablemente va a acudir a las herramientas más modernas y que para la visión del alumno le dé la información más actualizada. Y eso hoy probablemente es el ChatGPT y procesada. Entonces, creo que esto nos interpela y nos hace cambiar la forma de evaluar, ¿sí? La famosa evaluación formativa, no de contenido, sino de, bueno, y de esto que aprendiste. Lo cual nos lleva muchísimo más tiempo porque tenemos que a lo mejor preguntar uno por uno o hacer una evaluación escrita donde no se trate de desarrolle, sino de, bueno, a ver, cómo implemento que el alumno ponga estos conceptos en una forma que no sea de desarrollo. Y eso es un desafío enorme para todos nosotros que somos docentes. Con lo cual, por ahí, a nosotros nos asusta esto porque nos lleva a que tengamos que hacer un cambio enorme en nuestra forma de evaluar, ¿sí? Y por otro lado, un poco dirigiéndome a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, medio modo de reflexión o a ver de qué opinan ustedes, esta necesidad que tenemos de mostrar, ¿sí? Mostrar lo que hacemos como docentes, entonces empezamos a sacar fotos y las publicamos en nuestras redes sociales. Entonces nos quejamos de la imagen, ahora me pongo como del otro lado, ¿sí? Doy vuelta para el lado que quiero, pero digo, antes me quejaba de por qué como docente me exponen y ahora digo, ¿por qué como docente sacamos fotos de alumnos no desde el lado universitario? Digo, la universidad tendrá los alumnos habrán dado su permiso para mostrar su imagen pública, pero yo no tengo por qué volcarlo en mis redes sociales. Eso se ve mucho a nivel docente primario. Salida con los nenes al parque a ver el arco iris. Pongo foto. ¿Sí? Esta necesidad de mostrar y de exponer, qué complicada que es. ¿Sí? Cuando la decisión es del docente y no es de la institución. Así que bueno, un poco eso también. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Gracias. Este es muy complejo. Estaba hablando en el almuerzo que en Brasil recién tenemos una ley de protección de datos que demoró mucho para salir. Entonces la imagen hoy es también dado personal. Esto agrega más necesidad de preocupación. También el Estatuto de la chicos y adolescentes trae otras camadas de protección para los chicos, para la exposición. Pero creo que retomando al punto inicial, ¿eh? Necesitamos tener educación mediática, desde los padres, las madres que exponen sus hijos nus, a veces, ¿eh? Bebés se colocan haciendo con sangre en la red, y después con un mes pelado, sí, desvelado. Sí, velado, depois ele vai fazendo um diário de exposição. Este chico terá 15, 18 anos, diria aí, né? E sem contar os peligros de la pedofilia e grooming, etcétera, que expõe. E os padres e as madres não têm não tiene ideia. Não, mas não é perfil particular, é só para meus amigos. Mas quantos amigos tem? Tem 5.000 amigos. Entonces,
y para los profesores lo mismo, esta exposición de los alumnos, né? Esta necesidad que esa, no es, no, nosotros nem falamos más de invasión de privacidad, entonces evasión. La propia persona abre mão de su protección, no sé si me entiende, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, es muy complejo. Por ejemplo, también discutimos memes, utilización de memes. Lá, el aluno hace una foto nossa, y na hora já hace una figurinha y posta durante la aula en las redes sociales, en WhatsApp de sala. Às vezes você está falando e começam a rir. E disse, o que foi? Ah, esse era uma figurinha tua, profe. Com uma relação assim de... Não é nem para humilhar, achamos engraçado, e se dão sorrisas, ¿sí? Entonces, no sé, creo que hay un homo conexus que está mucho más a veces aislado, ¿no? Buscando conexión, pero no sé, no tengo respuesta, tengo más dudas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fantástico todo lo que fui escuchando. Yo soy como de otra rama, soy traductora y estoy formada dentro de las letras, soy lingüista y empecé a ver una mirada transversal de un montón de cosas muy interesantes y más que nada también una mirada de madre de adultos casi que están en la universidad. Y coincido con la autocrítica como docente universitaria, esto de hasta qué punto los docentes sabemos cómo utilizar de manera responsable. Y yo acá siempre pienso en el eje en la responsabilidad del alumno, pero también del docente y de la institución que debería capacitar a los docentes para el uso responsable y serio de este tipo de herramientas, como por ejemplo, yo lo veo desde el área de traducción, las Naciones Unidas tiene entrenamiento para su gente de traducción en el área del uso particular del chat GPT, cuándo usarlo, cuándo no usarlo y de qué manera responsable se debe usar. Entonces, estoy pensando que a veces hay que cambiar paradigmas desde las instituciones para aceptar esto de la inteligencia artificial vino para quedarse, el chat GPT también, como lo hizo en su momento la calculadora, el internet y un montón de cuestiones que fueron irrumpiendo en el aula con el paso del tiempo. Entonces, mi pregunta o mi reflexión de parte de ustedes sería si no estaría mejor enfocado desde una institución tomar la responsabilidad de educar a sus docentes primero, antes de pedirle al docente que eduque a los alumnos en el uso correcto, porque en realidad es el uso correcto, más allá del sí o el no. Me encantó. Así que acá está el decano para que promueva. No, me parece súper apropiada tu reflexión, que la comparto. Y me acuerdo que, no sé si es una analogía o no, pero me acuerdo del cambio de los programas a competencias, ¿no? Y lo que generó eso como cambio de paradigma dentro de la institución en primero y después de los docentes que teníamos que armar el programa y ya no era qué contenido le doy, sino qué habilidades genero. Entonces, eso fue ese cambio a competencias, nos hizo repensar a cada uno su propia asignatura, su vinculación con otras asignaturas, etcétera, etcétera. Creo que, y para acompañarnos las instituciones en ese proceso, hubo años y años de cambio de paradigma, años y años de formación, de talleres, de debate, y sería sumamente interesante porque la más fácil es decir, usó ChatGPT, interpreto que se copió, y como interpreto que se copió y no citó, lo repruebo. Esa es la más fácil, que es la más fácil a nivel educativo, digamos, como profesores, pero no es la más fácil con el estudiante, porque con el estudiante
hay que fundamentar eso, hay que explicarle por qué no lo va a usar. Creo que este cambio sería, bueno, por ejemplo, como dijiste vos, citamos que usamos ChatGPT, aclaramos en la consigna que ChatGPT no se puede usar en este caso, o aclaramos que se puede usar en este sentido, y pedimos que chequeen el contenido, lo que dijo Horacio, vos usás ChatGPT, pero si hay algo acá que está mal, te repruebo. O sea, hay un montón de cuestiones que nos hacen repensar, como decía, no solo la evaluación, sino también qué competencia es la que estamos queriendo generar a nuestros estudiantes. Porque si yo quiero generar la reflexión crítica, tal vez es genial, porque como dicen, recuerdo, ahora no me acuerdo, hay un divulgador que habla mucho del tema que dice, es verosímil, no es veraz, ¿no? Parece que es verdad lo que dice cuando en realidad puede ser que no sea verdad lo que te está diciendo. Y si lo generamos dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que, bueno, vos usa ChatGPT, pero me vas a tener que fundamentar cada uno de los puntos que yo después te voy a evaluar. Así que es un gran desafío que tenemos para incorporar estos temas, pero considero que vamos a tener que hacerlo en algún momento. Sí, un comentario para Enrique respecto de esto de vamos a tener nuestra propia inteligencia artificial. La verdad es que ya la tenemos, o al menos algunos la tienen. Y hago el comentario para romper este mito tan instalado de que las inteligencias artificiales tratan de evitar los sesgos. La inteligencia artificial es más inteligente en tanto y en cuanto puede administrar los sesgos. Cuando nosotros le decimos a una inteligencia artificial, quiero que me armes una poesía al estilo de Neruda, o quiero que me armes este texto al estilo de Borges, o quiero que me respondas como me respondería Santo Tomás de Aquino, estamos imponiéndole un sesgo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene tanto escrito sobre Santo Tomás de Aquino que puede componer ese sesgo, honrar ese sesgo y darnos la respuesta que estamos buscando. Potencia ese sesgo. Y el día de mañana vamos a poder darle la forma en la que nosotros pensamos que son las cosas, ser nuestro propio Santo Tomás de Aquino, y decirle, bueno, ponderá esto con un peso suficiente como para que tengan la impronta de Enrique del Carril o Juan Pérez, ¿no? Y hay muchos equipos trabajando en eso. Entonces, creo que esa inteligencia artificial propia hoy ya existe. Existe para Borges, existe para Neruda, para Santo Tomás de Aquino, y puede existir mañana para todos y cada uno de nosotros. Creo que ahí hay una oportunidad para que no sea una cuestión de usar la inteligencia artificial como meros consumidores, sino de poder sesgar y utilizar la inteligencia artificial para que potencie nuestro saber, nuestra mirada y también pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Así que creo que eso ya está hoy. Sí, coincido. Somos Borges, ¿no? Coincido. Digamos, esto es un proceso que se fue dando quizás primero inadvertidamente y hoy está un poco más claro porque ahora le podemos poner ese nombre que se llama ChatGPT, ¿no? Que es el nombre. Pero sí, el día que yo googleaba, que en Google ponía derecho y me traía cosas jurídicas, y Ana ponía derecho y le traería, no sé, vigas, no sé qué, algo que esté derecho, digamos, ya estamos ahí, ya tenemos una inteligencia que está un poco a nuestra medida. Lo que veo es esto, que va a potenciar nuestros sesgos en el buen sentido y en el mal sentido. Es decir, va a ser la que se viene, va a ser parte de nosotros. Hay un artículo muy interesante en la revista del MIT, que no me acuerdo el nombre de la revista. El artículo se llama Who Owned the Robots, ¿quién será el dueño de los robots? ¿No? Y hace esta reflexión, dice, ojo con esto, porque obviamente los algoritmos van a ser de empresas, todo lo que sea, pero la perfilación de cada algoritmo va a ser personal. Y la gente va a ser mejor o peor según lo bueno o malo que sea su algoritmo. Y hoy también pasa lo mismo. Es decir, saquemos los algoritmos. Hoy tenemos gente que es más estudiosa, que menos estudiosa. Claro, pero esto potenciado al infinito. El más Santo Tomás de Aquino va a tener un recontra super algoritmo, ¿no? Entonces,
¿Hasta dónde podemos, de los dos lados, ¿no? Decirle, no, esto te copiaste, ¿no? O decirle, hacete cargo de lo que dijo tu algoritmo porque tu algoritmo sos vos, ¿no? Eso es lo que está por pasar, digamos, ¿no? ChatGPT, todo esto es un adelanto de esto, pero me parece que se vienen tiempos, en general, para todos emocionantes y para las universidades recontra emocionantes, porque vamos a tener sentados enfrente de nuestros 70 Santo Tomás de Aquino, no sé, tipos que van a tener un conocimiento que nosotros profesores no lo tenemos. ¿Cómo vamos a enfrentar ese desafío educativo? No, no lo sé. Bueno, sí, esta fue nuestra última pregunta y la intervención de Enrique también. Les agradecemos mucho la presencia hasta esta hora y bueno, ya con esto cerramos la jornada del día de la fecha. Que descansen y nos encontramos nuevamente mañana. Gracias. Bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer a aquellos que se encuentran en el Zoom. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Y para los que están aquí presentes, finalizamos el día de hoy. Volvemos mañana a las 10 de la mañana. Y a sus correos electrónicos se les envió el mail con la cena, con el link, por si quieren participar, con la información necesaria. Así que aquellos que concurren a la cena, nos vemos hoy a las 9 de la noche en Magnolia y si no, mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Quedó re lindo. Quedó muy lindo. Mi portugués, portuñol. Muy bien, Estoy muy pensando, bien. ¿será que a las palabras se hablan también con ellos? Muy bueno. Bueno, yo dejo yo. Sí. Dale. Gracias. Muy lindo. Parecía que lo hubiéramos ensayado, ¿viste? Los desafíos son compartidos. Sí, la verdad que es largo. Sí, cuidado con... Entonces, Esto lo dejo. Teoría general de la comunidad.